Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es martes 17 de mayo del año 2022. Vamos en un podcast rápido, cargado de mucha información en lo que nosotros denominamos el Global Macro hoy. Y esto les hará pensar de por dónde vamos en materia económica. Leímos mucho, analizamos una cantidad de información, reportes, una cantidad de escenarios, alguna parte matemática, alguna parte de sentimiento, alguna parte de lo que son los análisis fundamentales, que son los que tienen que ver con los balances, cómo vamos hacia el futuro, cómo nos hemos comportado estadísticamente en cuanto a las probabilidades de la comparación y obviamente la parte de los gráficos. Ahora bien, lo que más me importa es poder enseñarles cómo piensan y cómo se comportan en materia de esa información los manejadores de fondos institucionales y cómo ellos están probablemente posicionando los portafolios, que en algunos casos son portafolios que directa o indirectamente te pertenecen. Directamente porque tengas una cuenta con algunos de esos banqueros privados, indirectamente porque perteneces al sistema financiero indirectamente, y el dinero de las tesorerías o los departamentos de tesorería de muchas de las compañías caen en todo este manejo institucional. Por cierto, algo que me llama mucho la atención, alejado de este tema económico, no sé si lo pueden ratificar, es el hecho de que en el Congreso americano, en los actuales momentos, se esté discutiendo el hecho increíble de que ya se parece ser una dinámica real, el hecho de que hay encuentros cercanos del tercer tipo. Eso que nosotros pensábamos de los extraterrestres, bueno, prendan las redes sociales, las televisiones y van a ver interpelaciones con casos reales de lo que viene pasando. Aquello es aterrador porque es real. En cuanto a la narrativa inflacionaria, yo creo que también podemos describirla como escalofriante, aunque muchos dicen que la inflación ha llegado a un pico, pero fíjense ustedes, ayer la compañía Microsoft, la de software muy famosa de Bill Gates, anunciaba que tendría un apartado especial para aumentar los salarios y beneficios de los empleados hasta en un 25% con el objeto de retener personal clave. Y hay una cantidad de información que les voy a dar aquí que quizás es cruzada y que indirectamente se contradice. Pero fíjense ustedes, las líneas aéreas también suben los tickets aéreos a precios prohibitivos y acá indudablemente juega un papel importante el tema del combustible. También, como yo les digo, estoy impresionado cuando voy a la estación de gasolina porque los precios suben y suben, pero suben muy rápido. El tanque cambia 10, 20, 30 centavos de tanque a tanque, que obviamente irá a parar en algún momento, pero asusta porque pareciera que el empuje inflacionario es bastante fuerte, se está escapando de las manos, y en Estados Unidos se nota increíble, pero también en Europa y en todos los países porque el precio del petróleo tiende a ponerse a niveles internacionales. Me llega la información de que los países europeos están sumamente preocupados, no solamente por este fenómeno inflacionario, sino por alguna de las tensiones que podría estar causando Rusia con respecto a su energía, y tienden a tratar de negociar por debajo de la mesa algún tipo de manera en la cual ellos puedan pagar la energía en rublos y que de esa forma no tengan tanto problema en cuanto a ese inventario energético. Otra de las cosas impensables es el hecho de que nosotros vimos una guerra de precios en el año 2017 con respecto a la telefonía celular bajando de precios sus respectivos montos mensuales, y vemos ahora una inminente guerra de precios al revés. Entonces pensamos que todo esto se revierte probablemente, y aquí es donde vamos a pasar un análisis por las inflexiones inflacionarias de momento. Y lo decimos así porque cuando empezamos a ver el análisis, empezamos a concordar de que realmente estamos en una subida que llega a un pico y que empezamos a ver una caída que puede ser difícil, pero ya vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro análisis. Una cosa también complicada que salió el día de ayer lunes fue el hecho de que India decía que ellos no iban a importar trigo, y eso hizo que los mercados subieran estrepitosamente, bueno, 3, 4%, 5% en algún caso. Esto es bastante en cuanto al trigo, pero hoy desmintieron que fuese tan así, y menos mal que rectificaron, porque imagínense ustedes la presión inflacionaria que eso detecta. En el caso de la banca de inversión Goldman Sachs, recorta las expectativas de crecimiento del índice más representativo del mercado, que como ustedes saben es el Standard & Poor's 500, donde dice que en vez de verlo en 4.700 a final del 2022, lo ven en 4.300. Recuérdense que estamos alrededor de 4.000, así que es interesante ver cómo esto podría tomar algún tipo de foco en la composición de ese portafolio, que es a lo que nosotros nos enfocamos acá.
dónde está yéndose el dinero. Inclusive en algunos casos decimos algún tipo de acciones en particular y lo vamos a seguir haciendo. Hoy nos enfocamos más en eso que se llama Asset Allocation o asignación de recursos, que lo vamos a ver en un momento. Fíjense ustedes que en Canadá, tomen nota, empiezan a bajar los precios de las casas y el expresidente del Banco Central, el señor Ben Bernanke, cree que entraremos en recesión con inflación, lo que se convierte en estanflación. Y eso es bien difícil de considerar. De hecho, en una de las cosas que estoy investigando para el día de mañana vamos a hablar de la inflación y de la recesión para que entendamos en dónde podríamos encontrarnos tan pronto como inmediatamente. Entonces fíjense bien, el presidente o el expresidente de Goldman Sachs advierte que vamos a una recesión considerable y hace como un llamado a las empresas que se mantengan preparadas para lo que viene. Recuérdense que estábamos trabajando con inflación, ahora considerablemente con recesión. Yo les tengo que decir, acaba de salir ahorita que por ejemplo Coinbase va a parar sus contrataciones. Lo mismo escuchamos de Uber hace un tiempo, unos días atrás, de otra compañía que se llama Robinhood, que ustedes pueden decir, bueno, eso es tecnología. Sí, pero ahora resulta que Walmart y que Amazon también paralizan sus contrataciones, que es una de las formas en cómo la Reserva Federal quiere causar una desaceleración de la economía, porque es menos poder de compra y doloroso al fin, porque imagínense ustedes el dolor de la falta de empleos. Y es sumamente complicado, pero es la manera como macroeconómica corriges el problema de fondo, que es el problema inflacionario. El famoso profesor Jeremy Siegel de la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania también admite que tendremos más y más inflación en las próximas semanas y que independientemente de eso, en consideración de algunos, digamos, enunciados macroeconómicos que él estudia, dice que las acciones son la mejor inversión en el mediano y largo plazo, en los actuales momentos. Nosotros ahora le vamos a decir las predicciones de lo que nosotros creemos que puede pasar, pero en los actuales momentos eso es lo que dice Jeremy Siegel. Ahora, ustedes están dándose cuenta que hay algo que es importante, que son mis expectativas inflacionarias de corto plazo, pues tienen obviamente a los mercados bastante movidos y bastante confundidos. Esa es la gran realidad. Recuérdense que también hay gente por ahí escribiendo escenarios apocalípticos, de los cuales no solamente no me hago eco, sino que siempre se equivocan en la parte apocalíptica. Y eso hay que empezar a tenerlo en cuenta. Se equivocan en la parte apocalíptica. Entonces, hay que empezar a pensar que realmente no es así. Por muy feo que parezca, el mundo no se acaba. Y bueno, mientras más investigamos, más seguros nos sentimos de que las cosas no serán tan feas como se pintan y que sorpresivamente vamos hacia lo que se llama en Estados Unidos una mejoría fiscal, que es decir, una reducción del déficit, lo que puede inclusive poner a las cuentas gubernamentales en cintura con respecto al proceso de gasto y que eso baje la deuda en comparación con el crecimiento del GDP o el Gross Domestic Product, que es básicamente como yo puedo medir un país altamente endeudado. Entonces, eso considerablemente puede ayudar a quienes hacen la asignación de recursos, que son millonarios, ¿a dónde lo colocan? Ellos no están haciendo negociación ni trading. Son tal cantidad de recursos que no se pueden manejar en el corto plazo. Para poder llenar una orden de compra se hace en días y en semanas. Entonces son esos elefantes inmensos los que mueven el dinero. ¿Qué pasaría en el peor escenario, Víctor? Nos preguntan. Bueno, estamos alrededor de 4,000 en el Standard & Poor's 500, que ya yo les he explicado que es el índice más representativo del mercado, contra lo que todo el mundo se compara. ¿Cómo es eso? Bueno, si yo tengo un manejo de portafolio, yo quiero compararme contra el índice, porque el índice sería poner dinero, valga la redundancia, en el índice y no hacer nada. Entonces, si yo quiero demostrar a un inversionista que yo soy mejor que el índice, yo lo que básicamente hago es compararme contra el índice y tratar de decir yo rindo más que el índice, algo que para que entiendan es sumamente complicado. Pero dentro del escenario, lo peor que podríamos observar podría ser 3.500 y hasta 3.250, muy por debajo de los 4.000 donde estamos. Pero también podría ser muy rápido, muy momentáneo. Entonces, indudablemente es donde nosotros nos inclinamos a hacer lo que la gran comunidad institucional está haciendo. Fíjense ustedes, en el corto plazo, en virtud de que se estima más inflación, ellos están comprando los REITs, Real Estate Investment Trust, que son unos vehículos que pueden perfectamente comprarse en los mercados de capitales, y eso por el tema de que algunas de estas oportunidades generan ingresos a través de comprar
REIT residenciales que tienen ganancias a través de las rentas. El ser humano no desaparece, entonces tienen que pagar la renta. Entonces indudablemente hay ahí. De hecho hay otra cosa importante, que aunque haya un escenario de recesión, estadísticamente las casas y los bienes raíces se afectan mucho más en términos de pérdida de empleo que en recesión. Y pareciera que, según nos estamos observando, en esta recesión pudiese no existir esa tan cacareada pérdida de empleo. Es decir, haya una desaceleración, pero que los bienes raíces no se me vengan hacia atrás producto del empuje inflacionario que, aunque haya llegado a un pico, es inflacionario al fin. Yo sé que a veces es un poco complicado de entender, pero imagino que a lo mejor con un poco de mi vehemencia y pasión ustedes me van siguiendo la trayectoria. La otra parte en la cual se están yendo los portafolios es en lo que se llama los emerging markets, los mercados emergentes. Y en este caso en particular le tengo que dar un aplauso muy fuerte a la América Latina, porque a raíz de la posibilidad de un incremento en la capacidad de China de demandar ciertas cosas y de relajar su política monetaria, es decir, lanzar dinero, eso me afecta a los países productores de materias primas que están en algunos casos en la América Latina. Entonces hay una correlación ahí importante, el dinero se está yendo directamente hacia allá porque los manejadores de fondos lo están previendo. La otra cosa interesante está en el caso de los bonos. Y ustedes me dirán, pero bueno, los bonos están perdiendo dinero porque se ajustan a las tasas de interés. Claro, pero los bonos de lo que se llaman los investment grades, que son las mejores compañías, los AAA, allí se está yendo el dinero porque los bonos tienden a estar involucrados en cualquiera de los portafolios y los manejadores de fondos están definitivamente observando que allí existe una posibilidad de obtener algún tipo de control del riesgo versus unas tasas de interés que son relativamente decentes. La otra parte, un poco más especulativa, es la habilidad que tienen estos inversionistas de destinar dinero a lo que serían los hedge funds o fondos de cobertura, y hay una cosa que se llama los managed futures account, que es un poco más complicado de entender, pero tiene que ver un poco como cómo estos manejadores de fondos básicamente sortean el panorama y tratan de conseguir compañías infravaloradas o de ir en corto en compañías supravaloradas y tratar de capturar, primero descubrir, después capturar lo que se llama alfa, que es el exceso de retorno. Yo sé que me pongo técnico, pero es como se llama y ustedes tienen que tratar de acostumbrarse a todos estos nombres porque en la medida en que pasen los meses y los años lo van a escuchar más y más y créanme, se van a interesar más y más por el hecho de la generación del dinero. De hecho, algunas de esas estrategias van a irse a lo que se llama betas bajas con baja volatilidad y con algo que se llama retorno absoluto, que estaremos explicando desde la tribuna, que no solamente es esta, sino nuestro programa de televisión. En el caso de donde nos encontramos ahora mismo, ahorita son alrededor de la 1 de la tarde hora del este de los Estados Unidos de hoy, martes 17 de mayo. Bueno, los principales índices abrieron el alza, ya los vamos a ver, han retraído un poquito, pero ahorita los acabo de observar y parecen otra vez volver a ir hacia el alza, porque básicamente algunas compañías habían estado en ventas, como yo les he contado, Walmart, Amazon, Costco, que son lo que se llaman los retail companies, han estado bajando porque ellos están asustados hacia lo que puede venir en temas de recesión, ya adelantándose hacia ese proceso, y también obviamente el hecho de que hubiésemos escuchado que se eliminaban los toques de queda en China pudiese haber apaciguado un poco la escasez de ciertos bienes. Eso sumado a lo que el gobierno chino llamaba relajar la política de cero tolerancia. Y además vimos unos indicadores económicos en la mañana que nos siguen dando, independientemente de lo que ustedes crean, pistas de que la economía americana va en fuerte ascenso. El problema es hasta cuándo se mantiene el ascenso. ¿Por qué? Yo sí creo que vamos a una desaceleración. Yo sí considero que la Reserva Federal no está titubeando en cuanto a la subida de las tasas de interés. Y tarde o temprano el fuego se va a apagar. Fíjense ustedes, Walmart registró un déficit en lo que serían sus ganancias por acción, y esto tiene una gran preocupación, además de que anuncia que en su sector de alimentos hubo un crecimiento y eso arrastró dólares que se destinaban antes a otros rubros dentro de Walmart. Entonces dentro de Walmart se está viendo cómo el consumidor lamentablemente está prefiriendo alimentos que cualquiera otro de los gastos que podríamos denominar superfluos, y eso definitivamente es el componente de la economía. Por eso nosotros hablábamos de que los restaurantes y algunos gastos superfluos podrían lamentablemente sufrir un pequeño bajón. Lo mismo le pasa a Home Depot. Con respecto a los mercados,
Nosotros observamos básicamente tener la habilidad de ver el Dow Jones en estos momentos alrededor de unos 327 puntos al alza, lo que es un 1%, 1.5% el Standard & Poor's 500 al alza y 1.84 el Nasdaq. En el caso de los bonos, que ya sabemos que lo que nos importa es el comportamiento del rendimiento del bono a 10 años, estamos en 2.98%, 2.97.3%. Muy interesante lo que vemos del Bitcoin, que no se mueve. Vuelvo a repetirlo jocosamente, que no se mueve. No se mueve y es peligroso cuando no se mueve. ¿Por qué? Por alguna de las cosas que nos dejan entrever de que habría una pérdida, no digamos de credibilidad, sino de apetito por ese activo en particular. Yo no estimo que nosotros no vamos a hacer una digitalización, todo lo contrario, creo que vamos hacia allá, pero yo era de la creencia de que el Bitcoin y algunas criptomonedas definitivamente iban a comportarse mejor, inclusive en plena crisis geopolítica, cosa que no está sucediendo. También nos llama la atención obviamente que Europa, que ya cerró, estaba alrededor de 1.59% al alza lo que era Alemania, 72.72% o 72 puntos básicos lo que era Londres y 1.30 al alza lo que sería París. Ahora bien, nos llama también la atención el hecho de que por lo menos paramos un poco la sangre. También entendemos de que los mercados no van a hacer lo que se llama un V-shape recovery. ¿Qué es eso, Víctor? Que hay una barquilla, caímos y volvemos otra vez al alza como una V de Víctor. No está sucediendo así. Entonces creemos que va a haber un mercado que va a ir dando sus tumbos dependiendo de la política monetaria del gobierno y de los indicadores económicos y obviamente de lo que sucede con el Banco Central. Nos llama mucho la atención el hecho de lo que dice Elon Musk, que se está echando un poquito para atrás en la compra de Twitter, pero eso fundamentalmente porque pareciera que Twitter había inflado ciertos de sus cuentas y no es tan real el número de usuarios que podría tener. Así que no es que lo vamos a aplaudir, pero sí creemos que hay que ver las cosas con lupa. Se tiene que acabar la corrupción, es así como se llama, a todo nivel. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la otra parte que les voy a decir es, yo sigo con mi narrativa venezolana por venezolano que soy al fin, veo algunos cambios positivos, inclusive estamos nosotros participando en algo que va a ser la academia, como decimos ahí, a la parte gremial académica en Venezuela y les mantendré al tanto. Me disculpan que el podcast ha sido largo, pero vino cargado de mucha información y como les digo, vamos a tratar de hacer una comparación entre inflación y lo que sería recesión, que es lo que podríamos estar acompañando una especie de estanflación durante las próximas semanas. Así que muchísimas gracias. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Variable Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.